En los últimos días, los espectadores hemos sido testigos de varios debates en los que los distintos partidos políticos han mostrado sus posturas acerca de los temas más trascendentales de la sociedad española. Si bien es cierto que en sus intervenciones el espacio destinado a la educación ha sido bastante escaso, hoy tenemos la presencia de 4 contertulios que van a desgranar el panorama actual por el que está pasando este sector. Para ello, contamos con Ana, portavoz del AMPA del Colegio de Barrientos. Buenos días, Ana. Buenos días. También contamos con Andrés, presidente del AMPA de San Juan de la Cruz. Buenos días, Andrés. Con Goizalde, directora y profesora de inglés en la Academia Goffil. Buenos días, Goy. Hola. Y también con Alba, otra de nuestras profes. Buenos días, Alba. Buenos días. Como estábamos diciendo, hemos tenido esos debates relacionados con la política y el primer tema que me gustaría sacar en esta mesa de hoy es la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia que aprobó la Generalidad. El pasado mes de diciembre comentaban que lo bueno sería limitar los deberes y que los alumnos de este modo tuvieran que realizar entre 0 y pocas tareas en casa. Lanzo la pregunta para Alba, que es la profe que tengo más aquí a mi izquierda. ¿Cómo ves esta ley, Alba? Pues yo lo veo bien porque a mí me parece que la jornada ya escolar que llevan los niños a cabo es suficientemente larga como para que se pasen más tiempo por la tarde echando más horas. Yo estoy a favor de los deberes, pero por ejemplo deberes a través del juego, de cazarrecompensas, algo que les llame la atención y que sea divertido para ellos. Ana, como mamá. El tema de los deberes a mí me parece que en un punto medio está muy bien, porque tienen que trabajar y recordar lo que hicieron en clase, pero siempre en un punto medio. Y tendrían que regular pues más o menos una igualdad de deberes para todos, porque eso va en función del profesor. Hay profesores que consideran que con menos se puede y otros que ponen muchos. Entonces, tendrían que regular un poco una media estándar a la hora de mandar los deberes. Goy. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que analizar aquí es que son deberes. Los deberes no son castigos. Vamos a empezar por ahí. Entonces, deberíamos valorar las diferencias de edad y la diferencia de asignatura. Estoy de acuerdo con ella que los deberes deben ser algo interesante y algo que refuerce y que nos ayude a hacer una labor de introspección y de interiorización a lo que se ha hecho en clase. Es decir, si el 80% del tiempo de una clase media, tampoco sé muy bien de qué edades estamos hablando, es distinto primaria, es distinto secundaria, bachiller, etcétera, pero bueno, en general, una clase media puede ocupar un profesor un 80% de explicación, de poner ejemplos, etcétera, pues luego el alumno lo interesante es que haga esa labor de interiorización en casa. Entonces, deberes lo defines como tareas, pero también puede ser como estudio propio o investigación. Tú fíjate, cuando nosotros éramos peques, que hacíamos deberes con una enciclopedia, que eso era tedioso, y ahora tienen internet, que pueden sacar más información. Entonces, deberes sí, con cabeza también, y siempre prácticos, porque hay deberes prácticos y útiles y deberes monótonos y aburridos que no llevan a ninguna parte. Entonces hay que hacer, yo creo que una diferenciación de el profesor pone deberes, analicemos como profesores qué vamos a ganar con eso, qué va a ganar el alumno y adelante. Pero si vemos sinceramente que lo único que va a ganar es horas muertas, pues eso, hagamos un equilibrio, ¿no? Y creo yo. Andrés, ¿cuál es tu punto de vista? Yo creo que los deberes deben ser individualizados, primeramente, porque no todos los niños tienen las mismas necesidades, no todos los niños tienen las mismas capacidades, y también que deben de ser un complemento siempre. Un complemento, no una tarea a mayores, ni mucho menos una manera de complementar aquello que no te da tiempo a hacer en clase. Si no te da tiempo en clase a explicar una cosa, a realizar ciertas actividades, mandarlas que sean repetitivas luego hacerlas en casa para adelantar temario, simplemente para tenerlos ocupados, no tiene sentido, porque al final es perjudicial para ellos. Es más interesante, como hemos hablado aquí, de que sea una tarea de investigación, de búsqueda, de complemento de ese aprendizaje que se ha realizado durante la mañana. El estudio, o sea, es interesante que ellos también tengan ese momento de intimidad. Sí, es un momento para hacer sus esquemas, para hacer sus mapas mentales, todas estas nuevas teorías que estamos sacando y de nuevos conceptos. Ahí sí se pueden trabajar
Pero solo tareas repetitivas, ejercicio tras ejercicio, para acabar a tiempo una programación, no tiene sentido, porque lo único que hace es perjudicarlos. ¿Tienen los profesores las herramientas necesarias para que los alumnos adquieran el mayor parte del conocimiento dentro del aula? Yo pienso que sí. Hay que saberlo llevar bien y yo pienso en realidad que sí. Yo, como mi experiencia, que acabo de salir de la universidad, yo pienso que también donde más se aprende ha sido en mis prácticas, pero yo pienso que salimos con las herramientas suficientes, desde mi punto de vista. ¿Físicamente hay herramientas suficientes para los profesores? Demasiadas a veces. Depende lo que llamemos por herramientas. Es decir, no es lo mismo una clase de 15 que una clase de 25. Esto limita también mucho. Por muchas herramientas que tú tengas, físicas, tecnológicas, lo que tú quieras, ideas, no sé, una persona que tiene a su cargo 15 personas es una maravilla y todo es mucho más fácil. Pero ya con 25 o 30. Claro, entonces estamos hablando de que el ratio está ahí, ¿no? Y con niveles académicos muy variados en las aulas. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Entonces el profesor a veces no cumple sus objetivos o lo que tú llevas planteado para hacer en tus 55 minutos de clase, porque efectivamente hay mucha variación de niveles, de actitudes, de... Es que para empezar, por ejemplo, en primaria son 6 cursos, 6 años. Y no todos los alumnos tienen el mismo ritmo. Se puede pasar una primaria en 5 o se puede necesitar 7 u 8, dependiendo de las aptitudes de cada uno. Entonces, claro, si nos restringimos a una programación, puede haber todas las herramientas que queramos, pero si hay que dar una programación en un tiempo determinado, pues al final, por un lado corres, por otro o no llegas para no perjudicar a algunos, o corres y perjudicas a otros. El problema no son las herramientas, es el uso de esas herramientas. Por ejemplo, uno de los temas que más se saca a colación cuando hablamos de deberes son las extraescolares. Aquí tenemos a 2 miembros de AMPA que nos acompañan, por suerte. ¿Cómo lo vivís vosotros, el que se critique muchas veces a las extraescolares? El tema de las extraescolares es como todo, tiene que ser en medida. No es bueno que un niño no tenga ninguna extraescolar, por ejemplo, una deportiva, el inglés, que es muy importante y es fundamental, y otra cosa es el extremo de que un niño tenga 7 extraescolares, que ande corriendo de una a otra y que el niño no tenga tiempo a respirar. Entonces, hay que, pues como padre, a cada uno tenemos que mirar el ritmo de su hijo y, por supuesto, no agobiar al niño con extraescolares. Porque ahora mismo, hoy en día, el problema está en que todos los niños van a muchas cosas. Entonces llega un punto que sí, llegas a casa a las 8 y se ponen a estudiar, a hacer deberes. Ese niño no puede con todo. Habría que tomar una medida, pues, de ver un poco el tiempo de deberes que necesita y el tiempo de jugar, porque entre extraescolares, deberes y estudiar igual no pueden jugar, también tienen que tener su momento de relax, de jugar, de ver la tele, de divertirse. Entonces, controlar un poco ese tema. Yo creo. Es una cuestión de sentido común. Cada uno en su casa sabe lo que tiene, entonces hay que intentar utilizar esas extraescolares como un modo también de aprendizaje o de diversión o para hacer deporte, para desconectar incluso del colegio. Pero claro, luego se mezcla otro tema, la conciliación. Entonces, si se utiliza las extraescolares, porque lo sabemos, que se utilizan las extraescolares exclusivamente para tener el niño ocupado mientras los padres están trabajando, pues no, al final ni los niños responden, ni les gusta y volvemos al debate de los deberes. Y volvemos claro, volvemos a casa cansados, después de toda una tarde nos tenemos que poner con el niño, que eso sería también debatible, porque nos tenemos que poner con el niño. Pero claro, bueno, entonces... Claro, si no se ha asimilado en clase, ¿qué sentido tiene que lo expliquen los padres, no? Sí, bueno, y además es que también... los padres debemos servir de ayuda, o sea, yo puedo hablar desde el punto de vista madre-profesora, las dos cosas. Yo he servido de mi hija, mi hija de ayuda, pero no me he sentado al lado de ella a hacer los deberes con ella. Ni la he asfixiado a base de un montón de actividades para que luego a las 9 de la noche, que ya no son horas, nos pongamos a hacer los deberes. Es que yo creo que hay... por eso, la culpa son los deberes, la culpa son los profes. ¿Cuál es la culpa? Yo creo que un poquito hay que jugar a la organización, ¿verdad? Y ver mi hijo qué capacidad tiene, qué limitaciones tiene, qué necesidades tiene y cubrírselas sin agobiar. Y eso, y que me permita a mí también darle esa independencia, esa autonomía de que los deberes son suyos, no son míos. Yo me río mucho porque hay mamás que dicen, o papás que dicen, hemos tenido examen, hemos tenido todo el fin de semana de deberes. No,
No, seguramente que tú no has hecho un examen, has sido el niño, ¿no? Alba, ¿tú cómo lo ves? A ver, yo lo veo igual como que... Yo pienso que lo necesario es un equilibrio, como todo. Yo pienso que el equilibrio está entre las actividades extraescolares que le produzcan placer, no solamente el hecho de extraescolares porque los padres trabajan, sino unas extraescolares que el niño de verdad disfrute con ellas. Al igual también pienso que en ese sentido, lo que ya decía de los deberes, lo de hemos hecho un examen, yo pienso que a lo mejor los deberes excesivos también pueden provocar desigualdades entre familias. Porque a lo mejor hay familias que no pueden ayudar de la misma manera a unos niños que unas familias pueden ayudar a otros, ¿sabes? Porque a lo mejor hay familias que por X motivos no tienen los medios suficientes para ayudar a esos niños. Y por eso yo pienso que, sacando el tema de antes de los deberes, que tiene que ser pues eso, un equilibrio justo y que no pueden ser excesivos, porque también los niños es que tienen que tener tiempo para jugar, porque es lo que son, niños. La OCDE, por ejemplo, comentaba que España es uno de los países con más deberes del mundo y que precisamente esto perjudicaba a las familias con menos recursos económicos. Esta pregunta la lanzo sobre todo a los representantes de los AMPAs, que tenéis más contacto con los papás. ¿Alguna vez se os ha puesto encima de la mesa algún problema como este? El hecho de que haya papás que no puedan ayudar a sus hijos a hacer los deberes. A ver, sí es cierto que hay muchas veces, pues por ejemplo, el inglés. Hay padres que pueden ayudar y hay padres que no. El problema está, pues que la profesora... No es el caso concreto, por ejemplo, de mi hijo, pero que tendría que llegar al niño y explicárselo bien al niño, porque yo hay cosas que por mucho que intente explicar, no es que no sepa, sino es que yo lo sé hacer de otra manera diferente, tienes tus métodos. Si tú en casa explicas a tu manera, cuando llegan al colegio y explica al profesor, tú estás confundiendo a tu hijo. Entonces, cada cosa en su sitio. Tú puedes ayudar a tu hijo a acabar de hacer un ejercicio, explicárselo, pero si no lo entiende, yo creo que es más lógico que lo lleve sin hacer y le diga al profesor, yo esto no lo sé hacer. Y que se lo explique el profesor con el método que tienen que aprender, no liar a los niños. Muchas veces por ayudar a los niños casi acabamos haciendo los deberes. Entonces, eso no se debería hacer. Sí. Eso también está relacionado con las extraescolares, porque hay muchos niños, sobre todo tú lo sabrás, que van a las clases a las academias de inglés porque los padres no tienen ningún conocimiento. Y claro, eso les fuerza a ir y ni los padres aprenden, o sea, los padres no les pueden ayudar, derivan a los hijos a academias o a otros o a escuelas de idiomas para superar esas deficiencias. Entonces, muchas veces los profesores tendrán que pensar en que lo que manden para casa es una tarea que puedan realizar los chicos solos, porque si no es cuando se crea esa diferenciación entre los padres que por sus estudios o por sus conocimientos pueden ayudar y los que no. Y claro, la tarea es la misma para todos. Por eso hablaba yo de los deberes individualizados y que no sean como castigo, sino como siempre intentando mejorar lo que ya por la mañana hayan estado ellos dando en clase normal. Contamos en la mesa con una filóloga inglesa, tenemos a muchos centros. Con dos, mira, también. Contamos con muchos centros que son bilingües. ¿Eso mejora el funcionamiento de la educación de los niños? Alba, tú como profe, ¿cómo lo ves? A ver, yo pienso que en cierta manera puede ayudar al desarrollo del mismo idioma. Pero, por ejemplo, a lo mejor un niño de 8 años que le expliquemos la fotosíntesis en inglés, pues a lo mejor ese niño no va a acabar entendiendo en sí lo que es la fotosíntesis. Que puede aprender un vocabulario mayor sobre ese tema y otros, pero a lo mejor no acaba de entender lo que es el hecho en sí. Que los filólogos, ¿qué nos contáis? A mí me alegra muchísimo oírla. Una profe. Porque, a mí, sí. Sí, claro. O sea, es decir, yo no creo que el sistema bilingüe, tal y como lo tenemos planteado en este país, esté funcionando realmente. Y estoy totalmente de acuerdo contigo y me alegro que seas tú la que lo diga. Sobre todo por los profesores que no tienen muchos la ¿Capacidad? Sí, la competencia lingüística, como para simplemente les dicen esta asignatura hay que darla y claro, sí se puede dar. Hacen pero un esfuerzo terrible, hay que admirarlo, pero es un problema de formación. Formación, ahora vosotros que sois las nuevas generaciones de profesores venís más preparados con los idiomas, pero los de nuestra generación salíamos con prácticamente nulo en idiomas. Entonces, a esos profesores, algunos que no son de la rama de idiomas, les no fuerzan, pero sí les mandan dar ciertas asignaturas que, como no tienen esa competencia, al final o no se explica bien en inglés
o no se explica bien, o no se explican bien los conceptos. Yo creo que se pierden conceptos. Se pierden conceptos porque hay que resumir mucho para llegar, para que un niño no puede entender lo mismo que le podamos explicar en español, no lo puede No aprender obstante, en hay inglés. asignaturas que a lo mejor sí que son más aptas para esto. Claro, por ejemplo, sí. yo entiendo que plástica, Sí, que educación física... Claro, pero si metes una asignatura como Science... A mí me parece durísimo. Es durísimo y me porque, parece que ahí se pierden los conceptos y que el sí. niño ni una cosa ni la otra, como dices tú, y me alegro de verdad que seas tú la que lo diga. No, hay que repetirlo continuamente en los dos idiomas, con lo cual se retrasa el... O el niño tiende a aprenderlo realmente en el idioma que le es cómodo y lo demás es vocabulario añadido, que está muy bien, Sí. pero bueno, pues eso, si se puede elegir las asignaturas, yo optaría por dar esas asignaturas en las que estamos hablando de instrucciones más que de conceptos, ¿vale? Para Sí. meter... Se ha introducido el bilingüismo, se introdujo desde los 3 años, creo que en el gobierno de Zapatero era, pero claro, luego hay que dotar de formación a los profesores. Entonces, cuando se empezó, pues bueno, pues cualquier profesor te puede dar una clase a ese nivel de infantil. Cuando se va subiendo de nivel, si el profesor no tiene esa competencia y no la ha tenido tiempo de formarse porque se ven muchos profesores que van a clases de inglés, si no han tenido tiempo de formarse, pues claro, al final es una merma en la calidad de lo que se da a los niños. Ana, ¿qué opinas tú? Yo personalmente no estoy a favor de un colegio bilingüe, porque considero que un niño tiene que aprender los conceptos, una cultura básica y luego tener la capacidad de poder expresarse en inglés. ¿De qué me sirve que mi hijo tenga un nivel de inglés muy grande si luego no tiene una cultura general básica? Porque sí, en inglés estudian, pero al final es estudiar y repetir, no están entendiendo. Entonces, yo soy partidaria a que no vaya a un colegio bilingüe, pero sí vaya a una academia para perfeccionar el inglés. No porque en el colegio sea escaso o no sea un nivel adecuado, sino porque considero que el inglés es muy importante y mi hijo, yo quiero que en un futuro maneje bien el idioma porque es necesario, pero que tenga sus conceptos básicos. Yo como madre no podría ayudarlo a estudiar o explicarle una cosa cuando la tiene que decir en inglés. Pues yo vengo de un sistema de educación diferente y tenemos un inglés muy básico. Es un punto en el que coincide toda la mesa, además, en este momento. Se les exige mucho a los niños en lo que viene siendo el inglés, porque, por ejemplo, tenemos a políticos que nos están exigiendo que exigen a los profesores estas cosas que hemos dicho, pero hay alguno de ellos que ni siquiera sabe hablarlo. ¿Y a los niños se les está exigiendo mucho en este tema? Yo personalmente pienso que, por ejemplo, ese tipo de centros bilingües, yo pienso que sí, porque claro, si tú le das cualquier temario en inglés, ese niño tiene que saber desarrollar ese tema en inglés. Para ese punto sí, pero a lo mejor en otros colegios que no son bilingües, creo que tampoco, porque el aprendizaje del inglés, yo desde mi experiencia en prácticas, yo creo que no, que es como progresivo. En los centros que no son bilingües, claro. Pero claro, un centro bilingüe todo lo tiene que saber explicar para poder ser apto, tiene que poderlo explicar todo en inglés. Y para esos niños, claro, tiene que ser complicado. Depende del centro, entonces. Yo lo que creo es que estamos formando los futuros adultos y un futuro adulto no va a comer sin el inglés. Eso es así de claro. Sí. Mira, hace 20 años yo decía, dentro de 20 años, la persona que no sepa manejar un ordenador perfectamente y no sepa hablar inglés no va a comer, y está pasando. Sí. Entonces, estamos hablando de niños que van a dejar de ser niños ya, porque tardan muy poco en crecer, que se van a convertir en los adultos del futuro y que de verdad esto es una herramienta que tienen que tener como naturalizada, no forzada. Entonces, cuanto más formación en inglés y en otras cosas, y no digo solamente en inglés, en cualquier otro idioma, son puertas abiertas a la vida. Total. A muchos críos que se ponen un poco empecinados, que no les gusta y tal, yo les digo, mira, el día de mañana puedes ser ingeniero y puedes hacer tortilla de patata, pero con el inglés puedes hacer la tortilla de patata donde tú quieras en el mundo. Y eso es así, es verdad. Sí. Andrés. ¿No? Toda la razón. Sí, comparto lo mismo. Yo, en mi caso, es un colegio bilingüe. Sí que es verdad que esa implantación tan rápida a veces ha pillado a muchos niños y sobre todo a padres a contrapié. Entonces, claro, al principio estaba muy bien, pero luego llegan momentos en que empiezan las dificultades. Claro, para subsanar esas dificultades también tiene que haber una formación a padres. O se forma a los padres, o se ayuda a los hijos, o se forma mejor a los profesores. Pero implantar las cosas sin recursos no
nunca ha funcionado. Y es probablemente lo que esté pasando con el bilingüismo, que cuando ha llegado a ciertas etapas, pues parece que nos hemos pillado un poco los dedos. Hemos tenido una sobreambición, es decir, Sí. ¿por qué meter Natural and Social Science en lo bilingüe? ¿Por qué? ¿Y por qué no Por las las horas, porque tiene más carga lectiva y hay que complementar una serie de horas. Si metes asignaturas como arts o como música, el problema está en que no llegas a las horas que te exigen. Pero fíjate, con plástica, por ejemplo, música y educación física, creo que sí lo conseguiríamos. Hay colegios que lo hacen así. Claro, pero depende de las horas que quieran implantar. Si quieren implantar más horas, tienen que ir a una asignatura que tenga mayor carga lectiva y entonces hay que tirar de Social Science o de Natural Science. Hablamos de exigencias entonces que vienen de arriba, ¿no? Sí, de lo que marca la ley, claro. ¿Se debe legislar de otro modo o directamente dejar más libertad a los centros a la hora de...? La tienen, libertad. Es decir, aquí Sí. hay dos representantes de dos centros Claro, distintos. escoges bilingüismo, ¿no? Escoges la Hay Claro. libertad. O plurilingüismo, con lo cual tienes que implantar otra asignatura, como por ejemplo francés, y luego tienes que ir metiendo más horas. Entonces, claro, lo que pasa es que claro, si metes más asignaturas en idiomas, pues mermas las que das en castellano. Entonces, Ana, eso viene ¿estás de marcado. acuerdo con que hay que formar también a los padres? A ver, sí estaría bien, pero el problema es que no todos los padres tienen el tiempo para formarse. Aparte, ahora mismo es mucho más... El nivel de inglés que puede tener un niño, un padre no puede llegar a ese nivel. Yo lo veo, pues hoy te lo puedo decir porque mi hijo va a su academia. La pronunciación y la manera de entender el inglés de mi hijo, yo no llego. Por mucho que pueda estudiar, yo no llegaría. Entonces ahí está la historia de elegir un colegio bilingüe o no. Sí que es cierto que cada día hay más tendencia a que todos los colegios sean bilingües y no quedan casi colegios que no. Entonces, si se obliga por ley o los colegios se ven obligados a ser todos bilingües, ahí tendríamos un problema, porque los padres que no estamos totalmente de acuerdo tampoco tendríamos opción a elegir. Sí, bueno, y también depende de la localización. No es lo mismo un colegio rural, un colegio en Medina que un colegio en Madrid. Por supuesto. Luego después de las oportunidades, porque aquí pocos padres se conocen que tengan un nivel de inglés como para poder ayudar a sus hijos, muy pocos. En cambio, en una ciudad más grande, pues sí hay más posibilidades, con lo cual ahí también... Pero recordemos un poco nuestra niñez. ¿Tú cuántos años tienes? Más o menos estamos por ahí. Sí. Mis padres... Así no decimos ninguno, los que tenemos. Decimos igual. Está claro. Por ejemplo, mi madre y mi padre me ayudaban en lo que podían, pero llegó un momento efectivamente que yo tenía esa... iba a decir libertad para... No. O sea, yo tenía esa soledad para hacer mis deberes y no pasaba nada. No carguemos tampoco a los padres, por favor. Ni les culpemos ni les responsabilicemos. Al final, todos hemos vivido en una sociedad en la que yo no tenía ordenador, yo tenía una enciclopedia, hice filología inglesa, todo en inglés, como imagínate mi madre y mi padre ayudándome con esto, pues era imposible. Y he salido adelante, y hemos salido adelante, y entonces, de verdad, dejemos de cargar a los pobres padres que bastante tienen con tirar para adelante, con la vida de todos los días, como para que encima hay que formarles en inglés y también en esto, claro, que el problema o el centro o lo que hay que solucionar un poco es lo que le está diciendo en el cole, bajar el pistón un poco, para empezar, bajar el pistón. Bajar la carga, o sea, un libro, coges cualquier libro de cualquier asignatura y si lo tienes que acabar es muchas veces ir a piñón. Entonces, claro, ese trabajo si no se hace, se manda para casa, con lo cual aumentamos deberes, volvemos al principio, y todo acaba siendo una rueda en la que tienen que entrar los padres para ayudar porque los hijos no llegan, o derivarles a actividades que les ayuden con esos conocimientos que no han podido adquirir, y estamos todos en una rueda de la que muchas veces no se sale. Y coincido contigo, yo cuando a mí mis padres jamás me ayudaron, pues porque no tenían ni tiempo ni los conocimientos, y tú cogías tu libro, tu cuaderno y te buscabas la vida. Y ahora encima que tienen con todo el mundo digital tienen muchísimas más herramientas, pues a lo mejor hay que dejarles un poco que busquen y por eso los deberes enfocarlos a eso. A que aquellos que no lleguen que lo busquen y que lo investiguen. Una cosa que los padres sí que debéis hacer, creo en general, es motivar a vuestros hijos a que quieran aprender. Porque yo creo que el gran problema es que los niños, muchos niños, no quieren aprender.
a modo propio, es decir, todo es como forzado, todo es un imperativo, pero cuando el niño quiere aprender, ni el deber es una tortura, porque estamos hablando de que tiene unas herramientas fantásticas que nosotros no tuvimos. Hay que fomentar la curiosidad. Exacto. Sí. Entonces, eso sí, o sea, aprende, hijo, aprende porque es muy importante, porque es para ti, para tu futuro, ¿no? Y entonces a lo mejor también se quitaba un poco esa carga de los deberes, no sé, como malentendidos y... ¿no? Pero eso también depende del padre o de la educación que quieras dar. Claro. Yo soy de las partidarias de ¿esto qué significa, mamá? Coge la tablet, busca sí. Y si no lo entiendes, te lo explico. Los deberes son cosa suya, yo no hago deberes, ni corrijo deberes. Yo solo me encargo de comprobar que los deberes que tienen que llevar hechos están hechos. Igual tenemos que cambiar también los padres la forma de ver los deberes. No es solo el tema de los deberes a nivel de colegios. Igual los padres también tenemos que entenderlos de manera diferente. Y los profesores explicar por qué estás mandando estos deberes. Es decir, os quiero mandar a hacer esto porque tiene este valor, porque vais a conseguir esto. Y motivar. Y motivar. No simplemente muy porque importante. no ha dado tiempo. Exacto. No simplemente esto para casa. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es el objetivo? Hay muchos psicólogos que afirman, a raíz de lo que estáis comentando, que lo mejor es inculcar los valores de la inteligencia emocional a través de lo que es el tema de la educación. Es decir, de que por sí mismos los niños sean capaces de gestionar sus emociones y tengan capacidad de no frustrarse o al menos salir del paso si en el caso de que se frustren. ¿Veis que los niños están preparados emocionalmente? Si los dejas, sí. El problema es que muchas veces yo, la primera, que me incluyo, como que los sobreproteges. Pues cosas que hacías tú con su edad, parece que ahora como que te da miedo, pues por cómo corre el mundo, lo que ves en las noticias, te da miedo. Entonces eres tú un poco la que emocionalmente lo estás sobreprotegiendo. Y muchas veces, sin querer, te equivocas en esos aspectos. Que tenemos que evolucionar también, yo creo que nosotros como padres, y confiar en, pues si puede ir solo al colegio porque sabe cruzar, pues dejarlo ir solo. Pero ya la primera a la que me da miedo y muchas veces digo, no, te llevo yo, soy yo. Sí. Pero es eso, pues tienes miedo, pues ves las noticias, lo que corre la sociedad, con quién se junte. Pues también como padres yo creo que tendremos que evolucionar también nosotros. El día que evolucionemos como padres, vamos a dejar que ellos evolucionen como niños, yo creo. Sí. Goy, afirmabas también. Claro, porque, insisto, son los adultos del futuro. Entonces, tienen que saber frustrarse. Y tienen que saber gestionar esa frustración. Y tienen que aprender el significado de sacrificio. Creo que es una palabra que los niños adolescentes de hoy saben muy poquito. Porque los padres, y me incluyo también, facilitamos mucho la labor de los hijos, la vida de los hijos. Se lo facilitamos todo y cuando llega el momento, cualquier dificultad es enorme. Un niño que hoy no aprende a saber sacrificarse por las cosas y a saber aceptar un no y un límite, ¿cómo va a ser un adulto que asuma que hay un jefe por encima de él guiándole o diciéndole lo que tiene que hacer? Entonces, todo esto, la responsabilidad la tenemos en casa. Entonces, es decir, hay una educación casera que es fundamental, lo que dices tú, para desarrollar esa inteligencia emocional, para dejar que se frustren y que entiendan el motivo y por qué uno se siente así y cómo gestionarlo. Y no a la primera... no sé, al primer problema o dificultad, pues llamemos a mamá o culpemos al profe o... ¿Entendéis lo que estoy queriendo decir? Sí. Andrés, ¿cómo lo ves? Sí, pues que tenemos que practicar más que el castigo la recompensa. Y eso es una cosa que tenemos que yo creo que trabajar. Recompensarles cuando hacen las cosas ellos solos, cuando logran sus objetivos, más que exigirles algo a cambio de un castigo si no se hace. Y eso es difícil. Eso es un trabajo porque venimos de una educación más patriarcal y más con otra orientación. Entonces, sí, es verdad, tiene razón, lo que tenemos que cambiar somos nosotros.
Pero bueno, tenemos que cambiar a la vez que estamos corriendo de acá para allá y pendientes de mil y una cosas. Entonces, a lo mejor sí que nosotros tenemos que volver al colegio. Sí, y llevamos la mochila nosotros también. Sí, claro, sí. Entonces, sí, además son esos pequeños gestos. Llegas, coges la mochila, pues no, que lleve la mochila. Se empieza por algo, que en los deberes que lo investigue, que lo intente, que se frustre, que se caiga, que se levante, claro. Que es llore. muy importante también, no sé si tú como profe estás de acuerdo, y seguramente que sí. Por ejemplo, ¿cómo hablamos los padres a los hijos de los profesores? O sea, si queremos crear esta comunidad educativa, este concepto, que yo no sé si me lo acabo de creer, sinceramente, creo que el respeto es la palabra clave. Sí. O sea, un padre tiene que saber cómo expresarse delante de su hijo hacia el profesor, porque depende cómo se exprese, ese profesor va a perder todo el valor o lo va a ganar. Sí, yo pienso que es súper importante eso, porque claro, un niño, su referente principal, por así decir, son los padres. Y si los mismos padres no tienen el suficientemente respeto o no inculcan a ese niño que el profesor es para el ellos, padre, claro, a veces, claro. Es que a veces muchos niños pasan más tiempo con los profesores que con sus padres. Y que no es infalible, que se puede equivocar. Sí, sí. Claro. Y cuando un profesor se equivoca y tú te enteras de que se ha equivocado, claro. pues simplemente es quitarle importancia. Y pues al igual que tú te equivocas en casa, claro, que el niño se equivoca en el colegio, claro, y que el profesor desarrollando su tarea. Claro, pero es muy importante la base, claro, que traiga de casa. Súper importante, sí. Habéis hablado de responsabilidades y de esas mochilas, ¿no?, que pueden entenderse como físicamente y también de una forma figurada. Otro de los temas que más se comentan en esto de la educación son los famosos grupos de WhatsApp en el que los papás vuelcan informaciones sobre los deberes. ¿Esto limita la responsabilidad de los niños, Ana? A ver, no es que limite la responsabilidad de los niños, es que llegamos a un punto que no es no copio los deberes, mándame una foto, es, oye, el ejercicio 5, ¿cómo lo hiciste? Estamos llevándolo todo a los extremos. El WhatsApp, un grupo de WhatsApp de padres está muy bien, pero utilizándolo como se tiene que utilizar. No es cuestión, no es cuestión de decir, ¿cómo hiciste el 5? Ay, pues yo lo hice así. No hay que dar tanto valor al hacer el ejercicio bien o mal, o a un número. Hay que dar valor a que el niño se esfuerce, a que el niño lo intente. Y cada niño, dentro de su capacidad, va a llegar a su máximo posible. Y es tan bueno un 6 como un 10 en función del niño. Entonces los padres estamos como muy obsesionados con el tuyo que sacó. Y a ver las notas de tu hijo. Vamos a ver, a mí me importan las notas de mi hijo. Las del vecino, que se preocupe la madre del vecino. Y yo no es cuestión de un 10 o un 9, es si estudiaste y no pudiste sacar más, está muy bien hecho, pero si podías haber hecho más y por hacerlo deprisa y corriendo, sin preocuparte, haces menos, es cuando se merece esto no. Es como que ahora damos mucho valor a que tu hijo sea el mejor. Y un niño no tiene por qué ser el mejor en todo. Ni comparar un niño con otro. Lo mismo que no nos podemos comparar un padre con otro o un profesional con otro. Hay muchos problemas que yo creo que parten de esa base. Y el grupo de WhatsApp no puede sustituir a la agenda escolar del niño tampoco. Por supuesto. Sí. El grupo de WhatsApp es como una ayuda, pues un ejercicio que copia y no está la página bien copiada o el ejercicio, pues sí tienes esa opción de, oye, este ejercicio, esta página, ¿qué ejercicio es? Pero siempre el responsable de los deberes y de saber lo que tiene que hacer es el niño, no tú como madre llamar a otra madre a que te diga los deberes. Andrés, ¿cómo lo ves tú? Yo es que no me gustan mucho los grupos de WhatsApp, la verdad. Los grupos de padres de WhatsApp, de hecho no estoy incluido en ninguno. Digamos, esa responsabilidad la tengo derivada. Porque al principio sí que parece una ayuda, pues porque hay ciertas, sobre todo cuando empiezan los niños en los colegios, porque hay ciertas cosas que desconoces, sobre todo si eres primerizo, y es una ayuda. Pero yo creo que más adelante, después ya con los niños con su propia responsabilidad, con su agenda para sus deberes, si ese es el objetivo de tener el grupo de WhatsApp, el de estar al día de las novedades del colegio, pues la mejor comunicación es a través de la agenda o con su tutor o con su profesor, no con los otros padres, que al final es
Hay muchos conflictos, se crean muchos conflictos que no tienen nada que ver con la función que se suponía se iba a dar a ese grupo. Alba. Yo tengo 24 años, mis padres nunca han estado en ningún grupo de WhatsApp, ni en la ESO, ni en primaria, ni en nada. Y yo pienso, principalmente desde mis últimas prácticas, cuando yo escuchaba a los profesores hablar de los grupos de WhatsApp, es que era sobre todo para, en plan, competir, en plan, pues mi hija ha sacado esto, y a mí eso me parece tan innecesario. No sé. Además hay más herramientas. Ahora los colegios manejan muchas herramientas digitales como la red como Educamos o otras en las que hay una continua comunicación entre los profesores, los portales entre los profesores. Bueno, yo conozco ese, el de Educamos, que hay una comunicación prácticamente a tiempo... individual. Sí. Individualizada por grupos, pues colgar mensajes, pues colgar deberes, todo. Y entonces si tú tienes con esa aplicación y ese portal, estás lo suficientemente informado como para no necesitar ese grupo que puede tener otras... Además, ahora todos los colegios yo creo que tienen esos portales de comunicación. Sí, la mayoría, sí. Todos no. Bueno, la mayoría, pero que si no también el que he visto yo cuando hice mis prácticas sí que lo tenían y me parece un recurso pues muy interesante. A lo mejor hay que implementar también ese recurso en aquellos colegios que no lo tengan. Claro, por y yo lo vi muy necesario, porque puedes hablar a nivel de grupo, pues una información de una excursión, o puedes hablar de cara individual. Que un profesor, a mí me parece muy importante la relación... Para autorizaciones, para concertar entrevistas, para enviar mensajes a grupos, incluso a todo el colegio. Es una herramienta que funciona muy bien. Claro, y sin necesidad del Ahora que a lo mejor algún colegio no la tiene, bueno, pues a lo mejor eso es lo que hay que hacer, implementar esas... De todas maneras, los colegios que no los tienen, yo por ejemplo en Barrientos en este caso no hay, pero tienes una agenda en la que la profesora te lo comunica todo por la agenda. Sí, los que estamos aquí hemos sido estudiantes antes de y puedes comunicarte con la profesora por la agenda, que tampoco hace falta. El tema del grupo del WhatsApp, pues son casos muy determinados. Si os se pone malo, puedes mandar un WhatsApp y te pasan los deberes, pero como un apoyo en un momento dado. Antes llamábamos por teléfono. Sí, decir que hay soluciones ahora lo que sustituimos fue, en vez de la llamada, mandas un WhatsApp, pero no el compartir, pues a mi hijo le dio esto o yo lo hice así. No, a ver, cada niño tiene que hacer sus deberes y luego para eso la profesora, cuando empieza la clase, los 15-20 primeros minutos se dedica a corregir los deberes y a explicar el fallo donde lo tuvieron, que es donde se debe corregir, no nosotros como padres. Totalmente. Goy. Nada, pues que voy a decir que estoy de acuerdo, que la comunidad educativa es muy importante si cada uno nos sabemos mantener en nuestro sitio. Para mí esto es fundamental. Yo creo que se creó para crear una cooperación entre padres, alumnos y niños, ¿no? Es decir, es como invitar al padre a formar parte y a que entienda que los profesores les necesitamos un montón, ¿no? Pero zapatero tus zapatos, es decir, vamos a dejar a los profes que hagan su trabajo, que aporten sus ideas, que creen responsabilidad, y los padres no vamos a inmiscuirnos ahí, ni vamos a quitar esa idea de responsabilidad, porque yo estoy de acuerdo con Ana. Los padres, los profesores luchan por, venga, responsables, tienes que ser responsables y apuntar en la agenda y apuntar tal, aunque se lo apunten en su manita, al final es su responsabilidad. Lo que no podemos hacer los padres es inmiscuir y no te preocupes, hijo, que yo te lo resuelvo, no te preocupes, hijo, que yo pregunto por WhatsApp. Entonces, la comunidad educativa, sí, para cooperar, siempre por el bien del niño. Muchas veces... Pero cada uno en su sitio. Sí. Porque muchas veces, si no, lo que hacemos es estropear. Por un lado, oyen el mensaje de responsabilidad y por otro lado, oyen el mensaje de tranquilo, que yo te salvo de cualquier tormenta. Y no es así. No, porque no ayudamos al niño, sí. No. Uno de los temas también que más se comenta últimamente, debido a cómo hemos anticipado al principio estas elecciones que vamos a vivir este fin de semana, es el tema de incluir determinadas asignaturas en lo que es el panorama lectivo. Algunos hablan de la educación sexual, otros hablan de estudios acerca de la Constitución. Y bueno, tenemos a profes, a padres... pueden ser opiniones muy diversas y me gustaría conocer cada una de vuestras opiniones. ¿Qué asignatura creéis que se podía incluir en el panorama lectivo actual? Ajedrez, por ejemplo, ¿por qué no? Ideas hay muchas, luego hay que implementarlo.
El ajedrez está demostrado que es un buen ejercicio para las matemáticas. La pregunta es, ¿habría alguna que se eliminaría por esta vamos razón? a suponer, no quería hacer esa pregunta envenenada de eliminar alguna. Vamos a mantener todas igual. Supongamos que os dieran esa opción de decidir qué asignatura implementaríais en el panorama. Pues toda aquella que tenga un valor. Por eso decía yo, por ejemplo, el ajedrez tiene un valor. Proponen también Constitución, puede ser. Había una asignatura que era Educación para la Ciudadanía, pero el problema es que utilizar la implementación de estas asignaturas como arma arrojadiza. Yo te quito el valor a la religión por mi ideología. Yo quiero que la religión tenga más peso, yo te la sustituyo por esto, yo te la cambio por lo otro. Entonces, lo que hay que hacer es ponerse de acuerdo en cuáles son las necesidades. El hecho de proponer una u otra asignatura, pues con un consenso, si no, al final estamos dando vueltas a ir cambiando continuamente. El problema del consenso es que cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre. Entonces ahí sería algo muy complicado. Pero hay expertos. Hay técnicos, cuando se elabora una ley tiene que haber unos técnicos, una gente con sus conocimientos que son los que tienen que decidir qué cosas son, y luego los políticos intentar llegar a acuerdos para que sea todo lo más equitativo, pero simplemente poner una asignatura porque se me ha ocurrido... Lo que no deberíamos es politizar la educación. Eso es. Y no se está dando. De hecho, si la última reforma educativa que hubo se iba a derogar, nada más cambiar el gobierno. No se puede derogar pues una ley orgánica. No se puede derogar sin tener una preparada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues que sea un arma arrojadiza. Con lo cual, plantear ahora una asignatura u otra, pues yo ya, después de muchos años que llevo viendo noticias sobre esto, al final no me creo nada. Porque sí, puede ser. Sí, ¿pueden plantear una asignatura? Sí, adelante con ella. ¿Para cuánto tiempo? ¿Con qué objetivo? Eso es lo que hay que... ¿Y para qué? Claro, ¿cuál es el objetivo? Porque ahora mismo tenemos la educación, se supone que estamos preparando se están preparando a nuestros hijos para unas profesiones que todavía, unas profesiones que probablemente se extingan. Porque ahora mismo la educación, la universidad, ahora hay chicos que van a salir y van a enfrentarse al mercado laboral. Pero hay niños que acaban de empezar, les quedan todavía más de 15 años. Dentro de 15 años... a saber. Entonces, si se propone una serie de asignaturas que sea con un objetivo y en diferentes etapas, diferentes asignaturas, ¿no? Es decir, voy a implantar la Constitución porque ahora mismo creo que hay que reforzar porque mis ideas dicen que aquí algunos se la quieren saltar. ¿Y qué vas a conseguir? Decir, para que no aleccionen a los niños, vamos a darles esta asignatura. No. Eso son armas arrojadizas que no llevan a ningún sitio. Ana. A ver, es que eso es un tema yo lo veo muy complicado, porque lo primero, dividir más horas, sacar más horas para meter más asignaturas sería meterles mucha más presión a los niños. Porque ahora mismo, como comentaron bien antes, que ellos son profesores y saben, para acabar el temario muchas veces deprisa, corriendo y de mala manera. Si quitas horas de una y tienes que acabar los temarios, sería más. Habría que buscar una asignatura de futuro. No una... ahora mismo no te diría una de tecnología, desde pequeños que vayan aprendiendo, pero algo de futuro. Eso es muy complicado, pues como madre tampoco te sabría decir. Eso probablemente un profesor, un experto, te podría aconsejar y decir mejor que yo. El problema es que el trasfondo que suena es que para implementar ciertas nuevas cosas vamos a eliminar ciertas otras, ¿vale? Y las dos que parece que están ahí jugando, que a mí me daría muchísima pena, son música por un lado, plástica por otro, las cuales creo que desarrollan enormemente al ser humano desde pequeño. Yo aún ahora de adulta recuerdo aprecio muchas cosas debido a la formación que he tenido en música, a la formación que he tenido en plástica. Entonces, al final, son estas asignaturas, y religión también a veces, las que quizá estén en juego. Y como dice ella, por crear algo nuevo vamos a eliminar cosas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo harían?
Hay que evolucionar. Simplemente estamos y adaptar. usando la educación como otra arma política y creo que esto no debería ser así. Hay bastantes temas encima de la mesa como para jugar más con los niños, para, no sé, ganar medallas a costa de todo esto. Porque luego lo que no entiende el señor ministro es que después hay que hacer una labor enorme, un sacrificio enorme por parte de profesores, cambiar temarios. Recuerdo el año que mi hija hizo selectividad o EBAU, que fue el primer año de la EBAU, era a estas alturas y era abril y no sabían los pobres críos todavía qué tipo de examen iba a pasar. Esto no hay derecho, hombre. Esto no hay derecho. Entonces, otra vez, zapatero a tus zapatos, es decir, jugad con los temas que queréis, dejar la educación un poco o vamos ya a ser sensatos, no juguéis con ello. Porque cada juego, cada cambio implica una labor extra e innecesaria y sobre todo descentrarnos del camino que verdaderamente nos tiene que importar a los profesores y es formar al alumno. ¿No? Alba. Es que... Sí, yo estoy de acuerdo con ellos, pero también, por ejemplo, metería mejor a los profesores o a los centros como instrumentos, por ejemplo, a la hora de la educación emocional, que hay muchos centros que a lo mejor sí que están más implicados en ellos, pero a lo mejor hay otros que ni se tocan. La educación sexual a mí también me parece muy importante. A lo mejor no como materia o como asignatura, pero que el propio centro tuviera medios. Pero sí lo hacen, yo creo, ¿no? Se hace más a través del ayuntamiento, de los talleres. Sí. Claro, yo he tenido de igualdad. talleres, yo a nivel de mi escolarización he tenido talleres, pero a lo mejor tanto como del colegio en sí, pues no he tenido a lo mejor esos medios que me puedan, ¿sabes? O también lo he tenido de cara al instituto, ya en bachiller, que a lo mejor es no tarde, pero que yo pienso que esos temas cuanto antes más naturalicemos y más... Yo pienso que a lo mejor como materia no tenemos tiempo material para meterlo, pero que los centros tuvieran las suficientes herramientas me parece importante. Para ir cerrando ya esta tertulia educativa, me gustaría que en unos minutillos, en unos segundos, hicierais un poco balance de cuáles son las ventajas, porque sí que hemos desgranado un poco los aspectos más comentados, más polémicos, pero bueno, tenemos una buena educación y eso también es importante destacarlo. Me gustaría que en unos segundillos, desde vuestro punto de vista y vuestra profesión, comentarais qué es lo que más os gusta de la educación española. La educación es accesible para todos, incluye a todo el mundo por igual y a la hora de la verdad se amolda a cada niño, porque cada niño va a su nivel, al que va más adelantado pueden implementar y al que no se lo ayudan a que llegue al nivel adecuado. Entonces, a mí eso sí que me gusta. Que tengan en cuenta dónde puede llegar cada niño y ayudes a cada niño a llegar a donde puede. Goy. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy contenta en general. He pasado con mi hija por diferentes etapas, ahora estamos en la universitaria y en todas he estado satisfecha. Cosas a mejorar, muchas. La educación española no creo que ahora mismo tenga esa mala imagen que a veces se nos quiere dar. No es mi sensación. Andrés. Sí, comparto lo que dicen mis compañeras. Sí que es una educación de calidad. Se demuestra porque cuando hay muchos médicos, muchos enfermeros que han ido a trabajar fuera, lo cual es una pena también, que la inversión que se hace en ellos luego no consiga tener sus frutos en España. Es una buena educación. Sí que le falta dotarla de más recursos, siempre. Por las ratios, por la formación, por muchos otros aspectos, faltan recursos. Y en los servicios como sanidad y educación lo primordial tiene que ser dotar de recursos para que esa calidad no baje. Alba. Yo lo mismo, pienso que tenemos un buen sistema educativo y lo que hay que hacer es valorarlo mucho más, porque de verdad es de calidad y eso, que todo esté como siga estando y que se mejore lo máximo posible. Bueno, pues recalco otra vez la importancia que tiene que nos hayan acompañado estos 4 contertulios en la mañana de hoy. Agradeceros de nuevo, Ana, de Lampa de Barrientos, Goy, profesora y directora de la Academia Wakefield, Andrés, de Lampa de San Juan de la Cruz, y Alba, también profesora. Muchísimas gracias a los 4 por estar con nosotros. Muchas gracias. Y seguro que los oyentes están encantados con vuestras palabras, compartirán una gran parte de vuestras opiniones. Y de nuevo, muchas gracias a los 4. A ti. Gracias. Gracias.